es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común esta tarde con Luis Robledo. Él es uno de los grandes de la repostería mexicana y me da muchísimo gusto que nos acompañe pues, en este estudio, en este banquillo. Yo no diría de los acusados, pero sí de los entrevistados. Así es. Luis, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. La repostería arrancó en qué momento en tu vida. No somos una generación que produjera postres, los consumíamos mucho. Pero ¿cómo se acercó a tu vocación, a tu interés? Además, en la época en donde yo empecé la repostería, no era como hoy, no era glamuroso, no había programas de televisión. Nadie te entrevistaba por eso. No había redes sociales. ¿No? Chepín Sí. era lo que más había en la televisión. Sí, Mira, ya no voy a decir mi edad, caray. Yo creo que entré un poco por accidente, por casualidad. Yo buscaba otra cosa. Yo estaba muy interesado por la cocina, no tanto por la repostería. Y un poco por casualidad, en el restaurante, en el primer restaurante en donde yo empecé a trabajar, había un gran pastelero alemán, se llama Thomas Haas. Y fue Tomás quien me atrajo. Él tenía sigue teniendo un gran imán. Y es un apasionado no solamente de la repostería, sino también del chocolate. O sea, no fue en casa. O sea, esta película idílica del niño que hace Mi galletas con su abuelita no. y aprende a hacer chocolate, abuelita, y hace... No, nada. Nada. O sea, en la infancia, nada. No, fue una época en donde hubo mucha exploración en mi vida. No a los 12, pero sí como a los 14, ya en la escuela secundaria. Yo fui al colegio Williams en esa época. Me reuní con compañeros de la escuela y grandes amigos míos, aún a la fecha, e hicimos un grupo de rock. La música. La música. No, Yo empecé por la música. Yo era el baterista. Mira. Toco un poco de guitarra también, pero mi instrumento es la batería. Tienes buen ritmo. Increíble. Me considero buen baterista, de hecho. Sigo teniendo mi batería, me sigue gustando. Grupo no. El grupo no existe más, de hecho. ¿Pero te echas tu palomazo en las fiestas? Seguro, sí. Lo sigo ¿Y haciendo, rock me encanta. o cualquier cosa? Soy rock, 70s, 80s, ingleses, Pink Floyd, Doors. Led Zeppelin, Doors. Y después no me preguntes por qué. O bueno, si me preguntas me vas a psicoanalizar aquí en el banquillo. Estudié economía en la Universidad de Anáhuac. Terminé la carrera, nunca me titulé, pero terminé la carrera y fue allí donde decidí dirigirme hacia otra cosa completamente distinta. ¿En qué momento la restauración, los restaurantes se te volvieron una pista? Digo, ser empresario, estudiar economía, montar un restaurante no es un recorrido tan largo. ¿Pensaste ser dueño de restaurante o cómo fuiste a dar a la cocina? No, la cocina me llama más, pues también fue como una carambola de tres bandas. Yo tenía, en esa época, continuaba con los grupos de rock y uno de mis compañeros o de mis bandmates de esa época, Jorge Franco, él trabajaba en restaurantes y bares. Y fue él el primero que me introdujo, que me enseñó este mundo de los restaurantes y de los bares. Y me cautivó. Pero poco a poco me voy enfocando más en el área de servicio. Me doy cuenta que me gusta el área de servicio, que me gusta comer bien, que me gusta ser atendido bien. Entonces empiezo a migrar ya no tanto a la vida nocturna, sino al área de los restaurantes. Y es entonces que decido inscribirme a una escuela de cocina. A través de un amigo mío, que también tenía de la infancia, Philippe Rispoli, francés, me entero que existe una escuela de cocina en Nueva York que se llama el French Culinary Institute, que no existe más. Bueno, existe la escuela... O sea, una escuela francesa de culinaria en Nueva York. En Nueva York. Pues mira, se juntan las dos, ¿no? Exactamente. Decido investigar de qué se trata.
Me parece que tienen un programa muy completo, que era lo que yo buscaba. Y es en este momento que, bueno, pues con apoyo familiar, no puede ser de otra manera, voy pues a esta aventura en Nueva York. Era un programa de 6 meses y me acabé quedando hasta, no sé, muchos años después. La familia te apoya. O sea, ya cuando estás decidido a aprender cocina, ¿qué edad tenías ahí? Estoy hablando del 98. Sí, ya habías acabado 24, economía. 25 años. Sí, 25 sí, años. O sea, es una llegada tarde. Exactamente. En comparación con otros. Sí, sí, sí. Normalmente en Europa, o sea, la gente en este punto ya tiene 16 años. Cuando empiezan con los famosos certificados de aptitud profesional, los CAP, tienen 16 años. ¿Y ahí ya te diste cuenta que la repostería iba a ser tu especialidad? Sí, porque tengo una habilidad manual increíble que yo no sabía que tenía. A ver, explícame eso. Yo cuando llegué, yo inmediatamente cuando entré a la escuela, al French Culinary Institute, me di cuenta que era aburrido. O sea, lo que yo veía en la escuela para mí era muy fácil. Y yo veía a mis compañeros con mucha, bueno, algunos de ellos, no todos, con mucha dificultad haciendo cosas. Y para mí era todo muy fácil. Se me dio de una manera muy natural. Muy fácil mezclar condimentos, muy fácil seguir una receta, muy fácil preparar una salsa, muy fácil preparar... Todo lo anterior. O sea, yo me di cuenta que mi estructura, tanto mental y también como física, porque aparte es una profesión física, para mí era sencillo. Entonces, ¿el jugador de fútbol americano te sirvió? Pues probablemente el acondicionamiento que yo tenía en esa época me sirvió para tener y cargar charolas y cargar esos bowls de batidora que pesan 50, 60 kilos y a mí no me costaba ningún trabajo. Entonces me di cuenta que yo tenía no solamente y además eres bueno para la manualidad. Y soy muy minucioso. O sea, puedo, aunque tengo las manos grandes. Gruesa y la fina salieron bien. Muy, muy finas, sí, las dos. Pero la primera vez que dijiste, mira, esta me salió maravilloso, ¿qué fue? ¿Un betún, un arreglo? La primera vez que me di cuenta, al mismo tiempo, en paralelo a los estudios, yo empecé a hacer prácticas profesionales en un restaurante que se llama Daniel, de Daniel Boulud, que es... Bueno, fue el restaurante, sigue siendo uno de los restaurantes más reconocidos en el mundo. Él es para mí sigue siendo el ejemplo a seguir y sigue siendo mi referencia hasta el día de hoy, ¿no? 20 tantos años después. ¿Y ahí estuviste? Yo empecé haciendo prácticas y lo primero que yo hacía era pesar recetas, pelar papas, bueno, no pelar papas, tornear papas. Tornear papas es una técnica francesa en donde se le quita la cáscara a la papa con un cuchillo pequeñito, curvo, y se le da una forma a la papa que se llama tornear la papa, y después se cocen en agua hirviendo. Es la típica papa como en forma de balón de fútbol americano que veíamos en los platos de franceses en los 70s. Y esto es algo con lo que todo mundo batalla. Entonces, yo recuerdo en esa época haberme puesto, pues, es total repetición e imitación. A los cocineros al lado mío, yo los veía cómo hacían las cosas y yo me ponía a hacer esto y decía, bueno, esto no es tan difícil. Y fue en ese momento que yo dije, esto es lo mío. O sea, tengo un talento que yo no sabía que tenía. Había algo oculto ahí dentro de mí y fue como una revelación. Entonces, de ahí de tornear papas me pasé a cosas más complicadas hasta empezar. Pues ya en la pastelería, vámonos un poquito más adelante a la pastelería, Tomás Haas, que es un maestro, como te comentaba. Que es el que te lleva a esto. Es el que me lleva a esto. Y él es el que me reta. Y él siempre se dio cuenta que yo siempre he sido muy competitivo. Y él se dio cuenta de eso. Y él siempre me ponía a competir con los demás. Hacíamos decoraciones de chocolate en esa época, en donde los postres eran muy arquitectónicos y tenían cigarrillos de chocolate y triangulitos y pirámides y cosas. Azúcar soplada, ya sabes que el azúcar se sopla como se sopla el vidrio, ¿no? Se cocina a una determinada temperatura y después se sopla como vidrio. Tomás nos ponía a hacer decoraciones y a competir, a ver quién hacía decoraciones más rápido, a quién le quedaban más brillosas, a quién le quedaban más redonditas, quién era más ordenado, quién ensuciaba menos. Estábamos hablando de repostería y me estás hablando de un escultor. Es que hay una parte de la repostería que tiene esa vertiente. De escultura. Déjame irme a corte y regresamos. Vamos. A hablar de, pues después tu paso por París. Entiendo que allá se completa esta vocación. Sí, no hay lugar común. Luis Robledo, el gran repostero mexicano. No se vaya. Regresamos en un momento. Luis Robledo, me da muchísimo gusto tenerte aquí. Y bueno, de pronto uno empieza al escucharte a sentirse
repostero. Es decir, narras tan bien cómo es esa dificultad de hacer esculturas en la cocina. Y nos estabas contando que justamente todo este trabajo con el azúcar, y vamos a hablar ahora de todo este trabajo con el chocolate, pues no solamente tiene que ver con la estética que le gusta al paladar, sino la que le gusta a los ojos, y a fin de cuentas está conectada, y que quizás es igual de importante. A ver, toda la comida, ¿eh? No solamente los postres, toda la comida hay una parte visual y hay una parte gustativa, pero es muy sensorial, o sea, todo es muy sensorial. Si una no funciona, tal vez no es un elemento completo, siempre hay algo que falta, pero cuando algo es bonito, cuando algo es armónico y además delicioso, es cuando llegas a la cumbre. Esta como segunda capa de formación, ¿la sigues recibiendo en Nueva York o ya te ocurre en París darte cuenta de esta revolución? No, yo decido irme a París porque en el restaurante Daniel, como en todo restaurante francés, había una gran presencia de cocineros franceses, ¿no? Esa gran migración de franceses que venían de Francia. En Francia en ese momento el tema de las vacas locas, todo eso, hace que la gente se quede sin trabajo, restaurantes cierran, pasan por un momento bastante oscuro y muchos cocineros emigran. Entonces hay expatriados franceses en Nueva York en esa época como no te imaginas. Y muchos de ellos trabajan en restaurantes, en el servicio, en la cocina, como managers. Y esto me lleva a mí a decir, bueno, acá está muy saturado esto. Y por recomendación tanto de Tomás como del mismo Daniel Boulud. Tú vas a las vacas locas. Me dicen, ¿por qué no vas y pruebas en Francia? Un poco de suerte. Yo, bueno, tenía la suerte de hablar francés, ¿no? Por cuestiones escolares, etcétera. Me dice, ve a probar, si quieres realmente ser un gran pastelero, ve a probar a Francia. Ya estás decidido a ser un pastelero. Totalmente. Ya. El epicentro de la pastelería siempre ha sido París. Ahí no hay discusión. No. De repente suena que los japoneses ahora están haciendo una pastelería de clase mundial, los catalanes siempre la han hecho y es increíble lo que hacen, pero siendo honestos, la capital de la pastelería es París. ¿Y la capital de la pastelería en París cuál es? Hay varias instituciones. ¿Pero dirías? Le Notre, Fauchon, La Durée, los mismos de siempre, creo. Sí. Ahora los jóvenes, Christophe Michalak, Pierre Hermé, que se independiza de Fauchon y ahora tiene sus tiendas Pierre Hermé. O sea, hay grandes nombres, ¿no?, de la pastelería en París. ¿Cuál eliges tú para formarte? Yo elijo Le Notre por la historia que hay detrás. Le Notre es fundada por Gastón Le Notre. Es el padre de la pastelería moderna, el creador del pastel ópera, el creador de la crema de mantequilla, el creador del merengue italiano. O sea, ya me quiero ir a cenar. Me abriste el apetito. Tiene connotaciones históricas que a mí me atraen. Podría haber escogido una escuela mucho más moderna, tal vez en Cataluña o en el mismo País Vasco. Sin embargo, a mí me atrae más esa parte clásica. A mí me gusta mucho la historia. Y a mí ese tema de que alguien con esa jerarquía te enseñe, me atrajo muchísimo. Y hasta la fecha se me queda. ¿Cuánto tiempo estuviste en Le Notre? Cerca de 2 años. Ahora, llega un momento en que supongo dices, ya estoy suficientemente formado. Es momento de ponerme al frente, de encabezar mi propio proyecto. ¿Cuál es el primer proyecto tuyo? Bueno, antes de pasar por eso, me tocó pues también por una cuestión de suerte, regresar a Nueva York y trabajar en grandes instituciones, Le Cirque, el Hotel Four Seasons. Eso me acaba de formar, ¿no? O sea, todavía ahí pasas por las grandes maquinarias, digamos. Es correcto. Pero también en mi personalidad hay hay ciertas características, no anárquicas, pero tengo un cierto problema con la autoridad, digámoslo así. Y en una cocina eso debe ser difícil, ¿no? Es difícil. Porque la jerarquía es fundamental. Ahí no hay democracia, ¿no? El chef no dice, voten a ver cuánto azúcar le ponemos a este pastel, ¿no? No, y hasta la fecha así es. Una cocina se maneja de esa manera, muy jerárquico. Y así va a ser siempre, no hay otra manera de hacerlo. ¿Y tus principales pleitos eran con quién? ¿Con los gerentes, con los chefs, con el garrotero? Siempre hay una rivalidad entre cocinero y pastelero, porque son aparte
Hoy en día ya son mucho más paralelas, pero en aquel entonces Carácter la distinto. cocina iba para allá y la pastelería iba para allá. Ya, no me ensucies, no Nosotros siempre, metas tu sal en mi nosotros azúcar. siempre fuimos los precisos, siempre fuimos los organizados, los limpios, los preparados, los más pensantes, y los cocineros eran mucho más, más emotivo, era todo, más pasión, era la profesión de que estaba en pleno nacimiento, se empezaban a escuchar los grandes chefs en el mundo, empezaron los programas de televisión. O sea, se ¿Quién hizo es una más diva, un personalidad del chef. repostero o un chef? Un repostero, 100%. Es más diva. Sí, sí, sí. Eh. Definitivamente. Hay más ego, yo creo, en la parte de la cocina, pero el repostero es más diva en el sentido de que si no tengo tal aparato, si no tengo un batidor de temperatura, si no tengo una máquina de... O sea, es mucho más de técnicas. ¿Es un sector en el que pagan bien? No, No. es muy castigado. Sigue siendo. Ha mejorado, pero sigue siendo muy castigado. Te revelas y ahí es donde ya ni modo, ya te toca. Claro, sí. Estudiaste economía y vas a ser empresario. Sí. A mí lo que no me gustaba era la imposición. O sea, yo siento que al ser una profesión 99% creativa, y ese 1% es disciplina, pero es muy creativo y todo el tiempo estamos pensando cómo mejorar lo que ya existe. Entonces, cuando tú te enfrentas a un sistema, por ejemplo, hotelero o restaurantero, que es todo contenido, costos, ¿no? Costos, tiene que haber raciones. Exactamente, pedidos, y sobre todo la cuestión de que siempre hay alguien por encima de ti, llámese un director de alimentos o un director de un hotel, que tiene una opinión. Participaste en un concurso que te dio muchísima reputación. ¿Cómo fue? Siempre están presentes en el medio culinario, ¿no? Hay concursos de cocina, el más famoso es el Bocuse de Oro, ¿no? En honor a Paul Bocuse es el nombre. Y en la pastelería hay dos, la Copa del Mundo de la Pastelería, pero ese tiene un esquema que tienes que participar con 2 compañeros, un equipo de 3. O el Mundial de Maestros de Chocolate, ¿no? World Chocolate Masters. Y ese es individual. Y yo no me considero una persona egoísta porque hago muy buen equipo. O sea, créeme que tengo una gran capacidad para hacer equipo. Pero en ese momento yo quería participar solo. Yo me quería probar a mí mismo. Hay una preselección en América Latina que incluye, bueno, de México hasta la punta de Argentina. Se inscriben, es un concurso abierto y hay una preselección y después hay una final regional que vienen pues pasteleros de todos lados. Y se hace un concurso. En ese concurso hay que hacer degustación, hay que hacer piezas artísticas y el ganador pasa a la final mundial en París representando a toda la región. Entonces yo fui representando, gané el concurso regional y fui representando a la región de América Latina. 2 veces, en 2011 y en 2013. Te entregó una tarjeta de presentación ya inimaginable. Sí, porque no ha habido muy otro bien. mexicano que le haya ido tan bien. No, en el 2011 a mí me fue muy, muy bien. Quedé en 6º lugar de 24. Por enfrente de países como España, Francia, Alemania, Trabajando Bélgica. con chocolate, ¿verdad? Esencialmente. Es pastelería, pero enfocado al chocolate. Con chocolate. México, ¿cómo regresas? ¿Cómo vuelves? ¿A qué vuelves? ¿Quién eres cuando llegas? Mi sueño era abrir una chocolatería en Nueva York. Yo quería hacer eso. Era tal vez un sueño un poco... Es un poco cara la renta, ¿verdad? Un poco inalcanzable por la cuestión económica y sobre todo para alguien de mi edad. En esa época yo tenía 31 años, 32 años tal vez. Y tenía pues ya una trayectoria que me había dado algunos ahorros, pero pues no como para abrir un restaurante o una pastelería o una chocolatería en otro país. Además, estamos hablando que yo siempre quise hacerlo solo. No quería tener socios, no quería tener... Me estaba alejando de eso, ¿no? De gente que opinara y gente que controlara. Y dije, no, yo no quiero socios, no quiero nada. Entonces, con mi esposa decidimos regresar a México y abrir una chocolatería aquí en México. ¿Ella también se dedica a la repostería? No, hombre, ella es ex bailarina de ballet. O sea, la subiste al barco, punto. Sí. Y abren la chocolatería. La eché al ruedo. Abrimos la primera sucursal en Plaza Loreto en el 2006 y nadie entendía nada. ¿De tu familia, de tus amigos? De nadie. ¿O de los clientes? Ni los clientes. Nadie entendía nada.
Sí, fue una propuesta Tuviste que crear auditorio, avanzada. como dicen. Sí, fue una propuesta demasiado avanzada para su época. ¿Y qué siguió? Perseverar, no soltar, Tenacidad. no soltar las riendas, perseverar. Hasta que tienes un público que hoy te acompaña. Muchísima gente. Lo educaste tú al público. Yo creo En que es un precios, en proceso. sabores. Yo creo que es un proceso. Yo creo que en esa época ya existían los restaurantes de alta gama acá en la ciudad, ya existía ya Pujol, había muchos cocineros, ¿no? Enrique Olvera. ¿Les empiezas a dar servicio a ellos? Empezamos a trabajar en algunas cosas juntos, se empieza a hacer esta bola de nieve entre todo el medio gastronómico y creo que empezamos a crecer juntos. Y es entonces que mi negocio empieza a prosperar. Chocolate es un producto interesante porque los mexicanos lo sentimos muy, muy nuestro y es nuestro. Ujú. Y sin embargo es un producto muy internacional. Sí, es... Lo cual ha hecho que aquí tengamos que moverle un poco a las recetas para aclimatarlo, domesticarlo al paladar mexicano. ¿Empezaste a trabajar con esos otros sabores, esos otros ingredientes? Sí, porque o sea, nosotros como mexicanos tenemos los sabores clásicos del cacao en bebidas, en comida mexicana clásica, en todas las regiones, sobre todo en la región del sureste. Mucho cacao. O sea, hay cacao en Oaxaca, en Tabasco, en Chiapas, en Campeche. Y después de ahí te vas a toda América Central y a toda América, bueno, aparte de América del Sur. O sea, acuérdate que el cacao crece 30 grados por encima y por debajo del Ecuador. Es una región bastante amplia. Entonces, aún cuando ya está comprobado que el cacao no es mexicano, o sea, es 100% amazónico, pero pues, bueno, los mayas eran netamente conquistadores, ¿no? Y lo escribo en el libro, en el Larousse. Hay una historia en donde, o sea, ya se sabe que los mayas fueron hacia el sur y después fueron ellos quien llevaron de vuelta el cacao y se plantó en México. Y bueno, son las regiones que ahora son cacaoteras. Al punto en la de convertirse en moneda de cambio. Es correcto. Entonces, no adapto a esos sabores un poco, pero también tenemos una influencia europea, no solamente en los sabores, sino el chocolate, como lo conocemos hoy en día, es europeo. O sea, la revolución industrial es la que hace que el chocolate se refine al grado que lo conocemos Y no hoy. tiene nada que ver, no se imagina uno Nada que ver. Moctezuma comiéndose un chocolate con menta, ¿verdad? No, impensable. O sea, son dos mundos completamente distintos. Sí, entonces, ahora, bueno, en los años anteriores, yo tenía ganas de escribir un libro hasta que Editorial Larousse me propone hacer el Larousse del chocolate. Ellos ya existía un Larousse del chocolate, escrito por Pierre Hermé, y había una traducción al español, pero ya no estaba, lo platicamos, vigente. Exacto, lo platicamos con la editorial, no era vigente y tal vez no era algo que el público latinoamericano entendiera bien, demasiado francés. ¿No habías escrito? Nunca. ¿Te gustó? Me gustó, pero fue un reto De tremendo. investigación, de revisión. Y pruebas. Y te estoy hablando de la parte de recetas, Sí. porque mi objetivo era que fuera un libro que fuera accesible no solamente a profesionales, sino también al público en general. Que nos Entonces, encanta, ¿no? Sí, claro, por O sea, supuesto. sí, O sea, es muy actual. Me sorprende mucho el éxito que tiene el programa de Nail It, ¿no? Todos quisiésemos en algún momento hacer un buen postre como ustedes. Exactamente. Y de veras que es una gozada esta conversación, una probada de tu chocolate. Y no sabes cuánto te agradezco Por favor. asimilando la biografía a este talento tuyo. Te voy a hacer una serie de preguntas que son el ritual final. Adelante. Palabra favorita. Chocolate. Era obvia. Era muy obvia. Palabra que más detestas. Cualquier cosa que tenga que ver con no se puede hacer, me brinca mucho. Sonido que más disfrutas. Pink Floyd. Sonido que odias. El silencio absoluto. Si no hubiese sido repostero, chef, ¿no? Si la cocina no hubiera sido tu vocación, ¿qué habría sido de tu vida? Atleta profesional en algo. No sé en qué. ¿Crees en Dios? Creo en Dios, mas no soy religioso. Ya vas a dejar este planeta, alguien, Dios, saldrá a recibirte. ¿Qué te gustaría que te dijera? Bienvenido, dejaste un buen legado y lo hiciste bien. Sabe bien este lugar común que nos has construido por la tarde. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Gracias, Luis Robledo. Muchas gracias. Nos vemos próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.